Bienvenidos a esta conversación en la que voy a hablar con dos compañeros radiólogos sobre la columna vertebral. Hoy me acompañan Martín Carnevale, neuroradiólogo, y Alejandro Greenfeld, que es radiólogo especializado en el sistema musculoesquelético. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarnos. Encantado. Hoy muchos pacientes reciben solicitudes de resonancias magnéticas, se realizan la prueba, reciben el informe en la mano y no tienen una reunión con la persona que indicó la prueba hasta pasadas 2, 3 o 4 semanas. Y esto es algo que siento que pasa cada vez más. El paciente se encuentra con un informe que pone que hay unas protrusiones, que hay una degeneración, que hay hipertrofia, hay artrosis y la sensación automática es como muy catastrófica, ¿no? De pensar, hay una lista muy larga de problemas en mi columna que probablemente explican el síntoma que yo tengo y que seguramente requieren una solución tremenda, ¿no? Esto viene como aún empeorado por el acceso a Google, a la IA, donde pues, se puede consultar la información de una forma como muy general, y que rara vez logra calmar la ansiedad o el catastrofismo con el que uno le consulta primero a la IA, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si ustedes son conscientes de esta situación, de esta ansiedad e impacto emocional que tiene un informe radiológico en los pacientes. Sí, claro que sí. Cuando uno termina de hacer un informe, sabe que el primero que va a leer el informe va a ser el paciente, a pesar de que el informe no está técnicamente dirigido al paciente, sino al médico tratante o derivante. Y esto, en general, tratamos de tenerlo en cuenta y sabemos que a veces los tiempos no son tan cortos, sobre todo en salud pública. O coordinados, ¿no? O coordinados, exactamente. Entonces, puede que pase un tiempo entre que terminamos de hacer el informe, que el paciente lo reciba y que el paciente vaya al médico para que el médico le explique el informe. Y en el medio, el paciente tiene todo este tiempo para pensar, para investigar, para preocuparse. Cuando el informe debería ser algo que vaya directo al médico en lo posible y el médico tranquilice al paciente y explique lo que necesita saber el paciente. Creo que hubo un cambio de paradigma en el paciente, en donde el paciente de hace 30 años no se involucraba tanto en su propia salud. Entonces, si el médico pedía un estudio, el paciente se hacía el estudio y si lo retiraba, lo dejaba en el sobre la mesa hasta llevárselo al médico y dárselo. Y ahora el paciente se interesa, lo cual me parece algo súper positivo, pero se generó un nuevo problema que antes no teníamos, que es esto. Uno hace un informe dirigido al médico, pero el paciente lo lee antes y no lo sabe interpretar porque no está dirigido a él y falta un tiempo a que se lo explique su médico. Y tiene otras herramientas que muchas veces no interpretan del todo correctamente y eso genera una alarma, ¿no? O una preocupación. Sí, yo recuerdo, o tengo aún pacientes, sobre todo mayores, que vienen con el sobre cerrado y te lo dan y te dicen, bueno, usted ya me dirá qué tal, ¿no? Pero la tendencia es hacia lo contrario, ¿no? Entonces creo que es una cosa interesante de explicar para empezar un poco a desarrollar esto de aquí, cómo suele ser el circuito, ¿no? Porque yo me reúno con un paciente, considero que una resonancia magnética o una tomografía nos va a aportar información, hago una petición, idealmente en la petición tengo que no solo decir que quiero una resonancia, sino explicar por qué la quiero, ¿no? Y luego hablaremos también un poco de esa información que yo aporto ahí, cómo de importante es para ustedes. El paciente va a la unidad de radiodiagnóstico, se le hace la imagen, ustedes procesan la imagen y le informan, y luego la imagen vuelve a mí. El paciente como que queda un poco excluido de este circuito y eso históricamente siempre nos permitió hablar en un lenguaje muy técnico del que el paciente cada vez participa más. En los ambientes intrahospitalarios, la mayoría de los informes los lee el médico antes que el paciente, porque se realizan a través de la historia clínica electrónica. En cambio, cuando son estudios externos, el paciente se va con su informe o recibe el informe a las pocas horas de haber hecho el estudio y eso pasa como esto, como dijiste recién. Antes dábamos en un sobre las placas o el CD y el informe cerrado y el paciente se lo llevaba al médico y el médico lo recibía, lo abría y lo veían juntos. Hoy en día no pasa eso. ¿Sí? Y es curioso porque en muchos otros ámbitos profesionales muy tecnificados, léase el abogado de la hipoteca, léase el notario, léase el gestor, uno acude a estos profesionales sin molestarse en leer el contrato porque confías en que la otra persona va a ser de traductor, ¿no? Y va a quitarle el tecnicismo y te va a explicar de una forma muy concreta qué es lo que está pasando
y realmente para eso estamos nosotros los cirujanos también, ¿no? Totalmente. A veces la relación entre el médico y el paciente no es la misma que entre el cliente y un abogado. Sí, o el notario, ¿no? O el notario, o el que se dedica a contratos y cosas que son ilegibles. Imagino que también está cambiando un poco en su mundo, dado el acceso a la IA, que uno le puede decir, explícame este contrato. Pero tienen un problema similar, me imagino, los abogados hoy en día. También quizás la salud también se siente como algo más propio, ¿no? Algo más intrínseco. Y entonces, oye, la hipoteca, pues mira, puedo esperar unos días, pero lo que justifique este dolor, esto lo tengo que saber ya. Sí, exactamente. Luego, en el mundo de columna también hay un tema que yo me encuentro con mucha frecuencia, ¿no? La mayor parte del cuerpo del informe es como un peritaje de la columna e intenta caracterizar las características topográficas de la columna. Y aquí creo que a veces confundimos lo que son hallazgos de lo que es patológico, ¿no? Sí, el informe de la columna tradicionalmente es un informe muy descriptivo. Eso se traduce a que es un informe largo. Y muchas veces cualquier persona que lee un informe imagina que mientras más largo sea el informe, más terrible es lo que tiene. Y es un informe largo porque uno describe punto a punto todo lo que ve. Y en columna particularmente es difícil jerarquizar qué de eso es importante y qué de eso es clínicamente irrelevante y es un hallazgo que no requiere mucha más atención. Y vos un poco antes habías mencionado o introdujiste el tema de la información clínica que el profesional nos envía a nosotros, y eso también es muy variable para nosotros, y para nosotros mismos jerarquizar qué nos parece importante o no, sin conocer al paciente, nos condiciona mucho esa información que vos ponés. Entonces, a un pedido inespecífico, probablemente el informe sea inespecífico, muy descriptivo y sin una conclusión o un juicio de valor tan importante, ¿no? Correcto. A nosotros nos pasa a veces en la vorágine asistencial de la consulta que ves un paciente, hablas con él un rato, le exploras otro rato más, valoras opciones, decides, y entonces cuando pides la petición ciática, y no te molestas en poner ni qué nivel de ciática crees que tiene, ni qué lateralidad. Exacto, nos pasa eso. Lumbociatalgia. Pero hay dos lados que pueden doler. Le puede doler el lado derecho o el lado izquierdo. Y a mí me condiciona un montón, porque si yo veo una imagen que está del lado derecho, pero al paciente le duele el lado izquierdo, suavizo un poco el peso que le doy a eso, ¿no? Sí, como que hay que contextualizarlo mucho, ¿no? Y quizás a veces los cirujanos fallamos en no dar precisamente esa información. No solo eso, sino que es raro que uno encuentre, son muy pocos los pacientes que vienen con un disco alterado, ¿sí? Que vienen y dice, patología del lado derecho con lumbociatalgia, y viene con un disco alterado que aprieta claramente el nervio. No pasa casi nunca, ¿sí? Casi nunca. Una vez cada muchos pacientes te puede tocar un paciente joven que tiene una hernia aguda y que vamos a hacer y que va a tener un informe corto que dice hernia a tal nivel y listo. Pero la gran mayoría de los pacientes va a tener un disco para un lado, un disco un poquito para el otro lado, 2 discos de este lado, un disco de este, y si uno no tiene información clínica, se ve un poco obligado a hacer un informe un poco más descriptivo, un poco más extenso. Lo mismo si uno está acostumbrado a trabajar con la misma gente siempre, va a conseguir un equilibrio entre lo que necesita saber el médico y lo que uno lo pone en el informe, conociendo al médico y que el médico conociendo al radiólogo, el diálogo se hace mucho más fluido y mucho más al punto, ¿no? Esto es muy interesante porque estamos como en esta era de la megadigitalización y de todo lo demás, y le estás dando un valor muy importante a la relación humana que haya entre el radiólogo y el neurocirujano, que para el paciente estamos en 2 edificios diferentes, que lo estamos, sí, pero sí que hay un tema de vínculo personal que al final acaba, oye, yo sé que Andreas, si pone esto, significa esto otro, ¿no? Sí. Sí, el equipo de trabajo es fundamental, pero lamentablemente hay un volumen tan grande que es muy difícil establecer un equipo de trabajo en toda la práctica, ¿no? Yo, si en un día mío de trabajo me siento a informar, por ahí informo 25, 30 resonancias. Es imposible que yo tenga contacto directo con los 25 o 30 profesionales que me están pidiendo eso todo el tiempo, ¿no? Hay mucho volumen de estudio. Y eso hace que las relaciones no sea posible que sean siempre, ¿no? Sí, hace un rato mencionaste una cosa que me pareció interesante, ¿no? Dijiste que es infrecuente que haya una única hernia.
¿no? Yo entiendo, pero corrígeme si me equivoco, que esto responde a que conforme la columna se va desgastando, va acumulando lo que llamamos cambios degenerativos. Y aquí creo que es importante que hagamos como una pequeña pausa y que nos expliquen qué son los cambios degenerativos, porque a priori creo que para el usuario promedio la palabra degenerativo tiene como un aura como muy grave, ¿no? Sí, yo creo que los cambios, en general uno usa la palabra cambios degenerativos para mencionar esas cosas que suceden tanto en la columna como en un montón de otras articulaciones por el uso, ¿no? Y es las cosas que van sucediendo, como el kilometraje del auto, son cambios que van sucediendo o que se van generando por el uso. Ahora, que esto genere una sintomatología o no genere una sintomatología es muy difícil de establecerlo. Y hay muchos cambios degenerativos que no traen problema o no traen sintomatología, y algunos otros que suceden en el lugar incorrecto o de la manera incorrecta que sí generan un problema. Con lo cual tenemos que quitarle un poco el mito, ¿no?, a la palabra degenerativo. Yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande por visibilizar las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, la ELA. Y entonces de ahí como que quizás se ha extrapolado a nivel poblacional esta palabra, y lo degenerativo pues tiene una connotación grave, y por lo contrario no es... Sí, no tienen nada que ver. Son lo más normal. De hecho, hay una corriente grande dentro de la radiología que intenta modificar el término de cambios degenerativos a cambios relacionados con el envejecimiento o cambios relacionados con la edad. Que realmente son, o sea, es más eso, ¿no? Es lo que le pasa a la columna por tener tiempo de funcionamiento, ¿no? De moverse, de crecer y de... Y esto como que busca descatalogar la palabra degenerativo. Exacto. Y sí. La intención de esto está vinculada a la ansiedad que le genera o que le produce el paciente tener un rótulo de tengo la columna degenerada. Cuando uno podría decir, bueno, si tiene tal edad, tiene una columna con uso acorde a esa edad. En ese sentido, entonces, es como totalmente normal que una persona de 60 o 70 u 80 años tenga cambios degenerativos en la columna. No solo es normal, sino que no hay resonancia de una persona de 60 o 70 años que no tenga cambios degenerativos. Esto que en inglés se llama wear and tear. Es lo normal que le va pasando a la articulación, se va desgastando, y la columna tiene articulaciones como cualquier parte del cuerpo. Se va desgastando el cartílago, se van formando estos cambios degenerativos que son como los osteofitos, como las erosiones en el hueso abajo del cartílago, pero son cosas normales que van a ir ocurriendo a lo largo de la vida del paciente. Sí, desde la perspectiva clínica es muy curioso porque, por un lado, siento que se le da muchísima importancia a la parte estructural, que las personas que consultan por la columna dicen tengo una protrusión o tengo una hernia, y se casi descataloga el papel que tiene toda la parte blanda, ¿no? Todos los ligamentos, las fascias, los músculos y demás. Y yo me encuentro a veces en consulta a personas que trabajaron físicamente y con mucha intensidad durante toda la vida, me vienen a la consulta con 60 años y la imagen es sorprendente, ¿no? Los cambios degenerativos que tienen son terribles, y a veces el paciente viene porque el médico que le deriva se asustó de ver la imagen, pero a ellos la espalda no les duele. Sí. Y también me pasa lo contrario, con gente muy sedentaria que con pequeñas alteraciones degenerativas ya experimentan una serie de síntomas que les dificultan el día a día. Sí, algo que pasa en la columna puntualmente es que es muy difícil establecer la relación entre causa y consecuencia de lo que nosotros vemos. Y hay varios motivos de eso, ¿no? Una de las cosas que pasa con la columna es que nosotros, en general en tomografía o en resonancia, la columna la estudiamos con el paciente acostado. Y esa no es la posición normal de la columna. Entonces nosotros no estamos viendo la columna en la posición habitual ni en movimientos. Y hay mucha patología que causa dolor, más que nada patología muscular, que no se ve en las resonancias, pero tenemos otra patología por el desgaste de la edad que sí se ve y que por ahí no es la culpable. Entonces tenemos un paciente que le duele hallazgos que no sabemos si son causales o no son causales, y esa discordancia a veces es difícil de resolver, ¿no? Sí, esto además no solo les afecta a ustedes a la hora de intentar establecer un causa-efecto, nos afecta también a nosotros porque de alguna manera nos sesga a buscar soluciones sobre las estructuras que sí vemos, muchas veces descatalogando el papel que puede tener, por ejemplo, el músculo. Y en ese sentido, el auge de los médicos rehabilitadores, yo creo que de alguna manera responde a ese gap, ¿no?, que hay entre el radiólogo, la no naturalidad de la imagen y la interpretación del cirujano. A veces en la imagen no hay
No hay un motivo justificante que podamos ver en las imágenes que tenemos que justifique el dolor del paciente. Sí. A veces Eso pasa no mucho. se ve, pasa. A veces también pasa que son pacientes que tienen dolores generalizados o dolores de larga evolución, que quizás, como os habías dicho hace un tiempo, quizás se haya pedido una resonancia cuando la resonancia quizás no era el estudio correcto, sino quizás con una radiografía o con un espinograma vamos solucionando, y a veces la sobrepetición de estudios puede generarle resultados, hallazgos, digamos, resultados que no eran lo que uno estaba buscando, pero que se encuentran y que van a generar ansiedad en el paciente, porque a veces incluso son cosas que no son cosas a solucionar rápidamente, no es algo quirúrgico. Sí. Son cosas que... Y no solo ansiedad, es que uno obtiene un resultado que después no sabe qué hacer con eso, ¿no? Eso les tiene que pasar a ustedes con frecuencia, ¿no? Porque a veces es difícil saber si es causal o no es causal. Porque si no es causal, por ahí tranquilizará al paciente, el paciente tuvo esta ansiedad, pero después se resuelve. Pero si no sabe si es causal o no es causal, cuando la indicación de la resonancia no es correcta, después nos encontramos con algo que no sabemos cómo seguir, ¿no? Sí, además, desde la perspectiva clínica, siento que establecer el vínculo de confianza con el paciente es cada vez más complicado. El paciente está acostumbrado a acceder a la información de forma rápida, digital, y quizás menos acostumbrado a establecer vínculo profesional. La presión asistencial hace que muchas veces nuestro delivery no sea lo que tendría que ser, y entonces tú le dices al paciente, usted no necesita una operación. Y el paciente te dice, ok, y se va pensando, pero a mí me duele la espalda. Y es que le duele la espalda de verdad. Entonces, estructuralmente lo único que la explica en la cabeza del paciente son los hallazgos que están reportados en el informe. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que creo que es la respuesta. ¿Estamos haciendo demasiadas resonancias? Yo creo que sí. Al unísono. Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo creo que es multifactorial y probablemente hay cosas que vos puedas aportar más por la cercanía de cuánta presión ejerce un paciente, de sentir que si no se hizo un estudio, no está estudiado correctamente, o porque a veces no queda claro el motivo y entonces uno pide la resonancia para quedarse tranquilo de que no tenga nada. Bueno, y aparecen hallazgos que después no sabemos cómo continuar, ¿no? Yo tengo la sensación que cada vez con más frecuencia el paciente sale más satisfecho de la consulta si le pides una resonancia que no si le exploras. Sí. Que puedes no explorarle, pero pedirle 4 pruebas, y el grado de satisfacción, o más que de satisfacción con tu trato, de sensación de recogimiento, ¿no? Vale, está todo cubierto. Danos estas pruebas y todo lo que esté pasando se va a ver. Y es una cosa que me resulta siempre muy curiosa. No hay duda que el paciente, me imagino que te pasará a vos, que el paciente viene diciendo necesito una resonancia porque me duele la espalda. Y se saltea gran parte de lo que es el análisis clínico, que es clave, importantísimo. Me pasa un montón. Y también me pasa mucho con las pruebas de control. Viene un paciente que tiene una hernia, le operamos, la ciática desaparece, el paciente se va al fisio, empieza a muscular, al año está perfecto, no tiene ciática, no tiene dolor lumbar, y te dice, ¿vamos a hacer una resonancia de control? ¿Para qué? Bueno, para ver cómo está todo. Claro. Sin duda no va a estar como estaba antes. No, sin duda nos van a explicar que ahí hay un poquito de fibrosis, que ahí queda una protrusión residual, pero al final lo importante es que el paciente está igual de bien que antes del episodio agudo, o inclusive mejor, ¿no? Exacto. E incluso lo que muchas veces pasa en las columnas postoperatorias, muchas veces los cambios que genera una cirugía para resolver algo modifican la estabilidad del resto de la columna, y entonces estos cambios relacionados con el uso o con la edad también se modifican, pero por ahí son asintomáticos, porque el paciente no tiene dolor. Entonces vamos a encontrar cosas nuevas que no veíamos antes, que no necesariamente sean anormales, son esperables para la nueva anatomía o la nueva dinámica de esa columna. Pero cuando uno hace un informe comparativo, uno dice, acá hay un abombamiento discal que en la resonancia de hace un año no estaba. Por ahí. Y entonces eso, bueno, genera una alarma, ¿no? Sí, genera una alarma. Luego yo estoy un poco partido en este aspecto, porque es verdad que con frecuencia me reúno con pacientes que se han realizado estudios que considero que a lo mejor no hacían falta, pero un par de veces al año me viene un paciente con una tumoración medular que no ha dado síntomas y que enhorabuena que la hemos encontrado, la operamos, la resolvemos,
Y entonces estoy un poco partido porque por cada tumoración medular producimos 300 ansiedades. Claro, bueno, es que hay un sesgo en uno se queda con el recuerdo de mira que esto lo encontramos de casualidad y un poco no le pone tanto peso a todo lo otro que por ahí es mucho más frecuente, ¿no? Sí. Creo también que el hecho de que haya más resonancias, cada vez más resonancia, no solo tiene que ver con todos los factores que dijo Martín, que dijiste vos, sino también que el acceso a una resonancia magnética hoy en día es muchísimo mayor y muchísimo más fácil que hace, suponte, 10 o ni hablar 20 años. Uno va a cualquier médico en la mutua y le dice, tengo que hacerme una resonancia magnética. El médico tiene un poco esta presión y muchas veces tiene un poco que ceder porque el paciente no se queda tranquilo si no se hace el estudio, pero el estudio se hace en 2 días y el informe está al 3er día, pero hay que ver si el médico puede recibir a este paciente al 4.º día. ¿Se entiende? El paciente quizás lo reciban en 2 semanas, en 3 semanas y se queda con el estudio en la mano porque está disponible el estudio. ¿Sí? Sí. Y perdón, yo me quedé con una cosa de la conversación anterior. Digo, no es solamente el hacer una resonancia que no tiene indicación y que le genere ansiedad al paciente por tener un resultado, sino que por ahí el paciente viene con dolor, le hacen una resonancia, se ve una hernia y por ahí se trata esa hernia y después el dolor no se resuelve porque el problema nunca fue esa hernia. Correcto. Entonces Correcto. Eso también lo tenemos que ver, ¿no? ¿Cuánta sobreindicación de toma de conducta hay con una información que por ahí no debería haber estado nunca desde el principio, ¿no? Correcto, es lo que decíamos, ¿no? A veces propulsa a que el paciente busque una solución quirúrgica, por ejemplo, y propulsa a que el cirujano en algún momento diga, a lo mejor sí, pero en contrapeso de esto, me encuentro con personas que vienen muy preocupadas porque el informe dice que tengo 3 hernias discales. Yo le digo, bueno, las hernias discales duelen en la pierna. ¿A usted le duele la pierna? No, a mí me duele la espalda. Pero bueno, entonces ninguna de estas hernias, sí, están ahí, pero ninguna de estas hernias tiene una trascendencia clínica y quitarlas no va a resolver el problema. También hay otro factor en cuanto a los estudios radiológicos, no solo en cuestiones de columna, que lo estamos viendo ahora, en muchos estudios radiológicos, el paciente, así como a veces los pacientes tienen un acceso rápido y sencillo a los estudios, a veces tienen que esperar. Suponete en la salud pública, tienen que esperar mucho. Y llegan a tener un poco la idea o la esperanza de que el estudio mismo les va a resolver el problema al momento. Que es ilógico, pero esto pasa mucho en las ecografías, pasa mucho en las tomografías y en las resonancias también. Uno está esperando el día que va a venir la resonancia porque la resonancia va a decir lo que yo tengo mal y ahí va a empezar la solución de mi problema. Y no es solamente esto. También hay otros tiempos que el paciente no le da tanta importancia y que vienen después y que, como dijiste antes, van a generar un tiempo de ansiedad, una latencia entre la visión del problema o no y la solución del problema. Perdón. Sí, la latencia es la clave, ¿no? Bueno, el siguiente bloque es un bloque que yo creo que va a estar muy bien, porque no vamos a intentar, no es una guía de autodiagnóstico, no vamos a intentar reemplazar a la IA ni al ChatGPT ni a Google, pero sí vamos a repasar algunos términos que con frecuencia vemos en el informe radiológico, que con frecuencia producen mucha ansiedad y que con frecuencia son intrascendentales, no tienen ningún significado. Entonces, intentando encontrar un punto de encuentro entre el 2D del radiólogo y el 3D del cirujano, decidimos imprimir dos columnas en 3D. Estas son 2 columnas que luego las sacamos de un censo de urgencias. De hecho, no están hechas a partir de tomografías de columna, están hechas a partir de tomografías de abdomen. Es decir, ninguno de los 2 dueños de estas columnas vino a la urgencia diciendo que le dolía la espalda, que tenía ciática, ni mucho menos. Este es un paciente de 22 años que vino por un accidente y el otro es un paciente de 95 años que vino por un abdomen agudo que creo que acabó siendo una apendicitis. Y pues en los modelos se ven como cambios muy importantes y vamos a aprovecharlos para repasar algunas ideas, ¿no? Entonces, si les parece bien, yo voy a ir comentando o mencionando cuáles son la palabra clave del informe y ustedes me explican 2 pinceladas de eso que es. Y con suerte hablamos un poquito también del contexto clínico en el que encontramos estos hallazgos. ¿Te parece hacer un breve repaso anatómico? Me parece fantástico, sí. Entonces, vamos a agarrar la columna del paciente más joven. Básicamente la columna es un apilamiento o una... Columna.
Sí, una columna de estructuras óseas, que son las vértebras, y que están separadas o amortiguadas por lo que se llama disco. En la tomografía el disco no tiene mucha traducción, entonces en la impresión el disco no está. Pero el espacio que se ve entre cada uno de los cuerpos es el espacio que ocupa el disco. Dentro de la columna se forma, después de apilar uno arriba de otro, se forma un espacio o un conducto adentro del cual se va a encontrar la médula y todas las raíces nerviosas que van a ir saliendo por cada uno de los orificios que hay entre uno y otro cuerpo vertebral. Todas estas estructuras son estructuras móviles y entonces, como toda estructura móvil, se van desgastando, ¿no? No sé si hay algo más anatómico que vos quieras mencionar para... Quería mencionar que además cada una de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales no está hecho de una articulación. Está la articulación entre la cual está el disco, que es la que uno piensa que es la más importante y muchas veces lo es, pero no siempre, sino dos articulaciones más posteriores aquí, que se llaman interfacetarias y que van a articular los cuerpos, digamos, los arcos posteriores de las vértebras. Y estas articulaciones tienen movimiento también, es muy leve, tienen movimiento. Y también no son las únicas que van a generar cambios degenerativos estas articulaciones, sino que estas articulaciones también tienen cambios degenerativos, que pueden o no doler. Sí, el símil que yo suelo aplicar para las articulaciones interfacetarias es que son de alguna manera como las bisagras que hay entre una vértebra y la otra, ¿no? Y son las que permiten que el disco genere movimiento de una forma armónica, ¿no? El disco no puede generar movimiento en cualquier dirección. Exacto. Gracias a la faceta. Pivot, ¿no? Es un punto de pivot, exacto. Y por ende también es un punto de desgaste. El punto de pivot es el punto más débil de la estructura con frecuencia. Entonces vamos a ello, ¿no? Una de las frases más frecuentemente ubicadas en un informe es la hipertrofia facetaria. Bueno, la hipertrofia facetaria habla de las facetas, que es lo que veníamos comentando, ¿no? Y las facetas, a medida que van desgastándose, empiezan a crecer. La columna en general, a medida que se va desgastando, pasa como por 3 etapas diferentes, ¿no? Una primera etapa en donde lo que se acumula es líquido o edema, que sería lo más agudo, digamos, que muchas veces no es sintomático y nosotros no lo vemos, porque cuando se hace el estudio eso ya pasó. Un poco más tarde termina fabricando grasa dentro del mismo hueso, y lo último que hace, fabrica hueso mismo, ¿no? Entonces el hueso se agranda. Y la hipertrofia facetaria es este aumento de tamaño o aumento de volumen que tienen los márgenes óseos de la articulación facetaria, ¿no? Sí, es una de las cosas más sorprendentes, en mi opinión, del volumen, ¿no? Porque en el volumen joven se ve un proceso articular como muy suave, muy fino, con una superficie muy tersa. Se identifican los dos elementos, y en cambio en el volumen de 90 años es sorprendente el nivel de deformidad que se adquiere, ¿no? No solo eso, sino que también termina siendo tan hipertrófico entre las facetas que casi que se fusionan muchas veces y queda como en vez de tener estas articulaciones aquí, tenemos todo como casi un hueso continuo en esta parte de aquí, y eso es un poco el estadio final de la hipertrofia facetaria. El segundo término que surge en todos los informes es la discopatía degenerativa. Bien, como decíamos, el disco intervertebral, como lo dice el nombre, es un disco que está entre medio de cada uno de los cuerpos vertebrales. Y ese disco es una estructura que tiene un centro que está hidratado, ¿no? Y es lo que hace que el disco funcione como de almohadilla, ¿no? Lo primero que pasa, y esto pasa en edades relativamente tempranas, nosotros hacemos resonancias de pacientes de 30 a 35 años y vemos ya pérdida de la hidratación normal. En general se ven las resonancias, pero es algo que se ve en pacientes, digamos, jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Y entonces ese es el primer cambio relacionado a la edad. Y como mencionábamos antes, en general le decimos cambios degenerativos discales. Y de ahí el disco, a medida que va perdiendo hidratación, empieza a perder altura, y el disco, cuando empieza a perder altura, se abomba, parecido a lo que pasaría si nosotros tomamos una galletita y la aplastamos. El centro, al perder altura, se empieza a crecer en diámetro, ¿no?
Y eso es lo que conocemos como abombamiento, que me imagino que es otro de los términos... Es otro de los términos, está dentro de... Lo tenía puesto dentro de discopatía degenerativa. Además hay un vínculo interesante entre ambas cosas que hemos dicho, ¿no? La hipertrofia facetaria y la discopatía. Porque cuando el disco pierde altura, esto automáticamente genera como cierta distensión de la faceta, cosa que de alguna manera acelera el proceso, los cambios facetarios, con lo cual muchas veces van de la mano las dos cosas. Uh-huh. La tercera palabra que sale sorteada es osteofito. Los osteofitos son también conocidos como fenómenos osteoproductivos marginales. Son básicamente la formación de hueso en los márgenes de la articulación. ¿Sí? Si vemos la diferencia de esta, que vemos que está muy lisa a los bordes, vemos que aquí tiene como excrescencias. Como si lo pusiéramos así, serían estalactitas, ¿sí? Pero no, son osteofitos. Y lo que hace es el intento de una articulación que está sufriendo o que está desgastada y que está sufriendo presiones o estrés mecánico superior al que puede soportar, e intenta generar mayor superficie de contacto para distribuir mejor el peso o el estrés mecánico que habíamos dicho. ¿Lo logra? No, no lo logra. Es un intento que, si bien es lo que las presiones llevan al hueso a formar, no es lo que le va a dar alivio a la articulación, ¿sí? Pero quedan porque están formadas de hueso y son una de las cosas que se ven más claramente. Sí, y a veces además son sorprendentes porque se hacen verdaderos puentes de hueso entre una vértebra y la otra que parecerían que están de alguna manera fusionando a nivel óseo las vértebras, ¿no? En la calle se les llama pico del oro, se les llaman zonas de pinzamiento, y la verdad es que desde los ojos del cirujano te explican que hay un desgaste del nivel, del segmento, pero rara vez es la causa principal del problema. Muy anecdóticamente, un osteofito cervical produce dificultad para tragar. Muy anecdóticamente, un osteofito facetario comprime un nervio. La mayoría de osteofitos, bueno, nos explican que es una columna con, lo diré, cambios degenerativos. Muchas veces las presiones y la forma de la columna, con esta inclinación que tiene, que se llama lordosis, hace que los osteofitos se formen en la parte de adelante también de la columna. Esto, a nivel de lo que es dolor radicular o de los nervios, no nos va a dar, porque los nervios están en la parte de atrás del cuerpo vertebral, digamos, aquí, ¿sí? No aquí. Esto puede causar patologías dentro del abdomen, pero es raro que ocurra eso. La siguiente ya es el non plus ultra, ¿no? Es la protrusión versus hernia. Bueno, para eso creo que tenemos que entrar un poquito más en detalle en la anatomía del disco, ¿no? El disco que habíamos mencionado, si uno lo mirara de arriba sacando uno de los cuerpos vertebrales, está formado por dos componentes. Un componente central, que es un componente de tipo gelatinoso, que es el que decíamos que es el que se deshidrata y el que hace que pierda altura, y un margen más fibroso que lo contiene. Entonces pueden pasar dos cosas ahí con ese disco a medida que vamos perdiendo altura y el disco se está intentando aumentar en diámetro. Puede aumentar en tamaño de forma contenida por este anillo fibroso, en cuyo caso puede hacerlo de forma homogénea o puede hacerlo de forma asimétrica, en donde un margen crece más que otro, o si no soporta la presión de este aumento de diámetro, se puede romper, se genera como una fisura y se empieza a escapar el centro de este núcleo pulposo hacia afuera. Y por eso se llama hernia, que en general en medicina hernia es cuando algo sale por un lugar que antes era su continente y que no debería haber salido, ¿no? Por eso hay un montón de hernias de distintas partes de la anatomía, ¿no? Es raro que encontremos la palabra hernia en un informe radiológico, porque si bien es algo que el paciente lo piensa como tengo una hernia, en general uno no describe hernias. Describe abombamientos, describe protrusiones, describe extrusiones. Protrusiones y extrusiones son técnicamente hernias, pero no se las describe así porque los términos protrusión, abombamiento, extrusión le dan mucha más información al médico que recibe el informe que la palabra hernia a este nivel. ¿Sí? Es muy global, ¿no? Claro, hernia envuelve todos estos términos que dijimos recién y no son todos abordados de la misma forma por el médico que va a tratar al paciente. Luego, en el encuentro clínico es muy curioso porque yo creo que mucha gente tiene la idea errónea de que es un disco sano, es un disco protruido y luego es un disco herniado, como si hubiera una especie de gradiente. Sí. Hace ya bastante tiempo hubo un consenso de un montón de sociedades, tanto de neurocirujanos como de traumatólogos, como de radiólogos, que trataron de ponerse de acuerdo en un lenguaje común porque había muchas cosas, ¿no? Un montón de palabras que no se terminaba de entender qué querían decir. Y para ponernos todos de acuerdo, hubo una nomenclatura estandarizada. Y en esa nomenclatura,
hernia, pues está todo en inglés, ¿no? Pero herniation o hernia son todas. Y dentro de estas herniation están las protrusiones, que es en donde está intacto el margen o el continente, y las extrusiones, que es donde esto está roto y está escapado, digamos, el centro, ¿no? Ahora, es muy difícil ir contra años de usos y costumbres. Entonces, a veces, bueno, está estandarizado como se tiene que decir, pero, bueno, la práctica diaria hace que uno... entonces uno a veces dice hernia extruida para hablar de extrusión porque pone la palabra hernia en lo que antes, pero dice que es una extrusión o alguna otra cosa así que uno hace para congeniar, digamos, lo que siempre se hizo a lo nuevo que se plantea, ¿no? Y curiosamente también desde la perspectiva clínica no hay una correlación con severidad. Tengo pacientes que tienen protrusiones que les producen muchísimo dolor y luego veo pacientes con extrusiones discales enormes que nuevamente vienen derivados por un médico que se ha asustado al ver la imagen y los pacientes están totalmente asintomáticos y tienen medio canal ocupado por disco extruido. No solo eso, sino que para el otro lado uno puede tener un abombamiento que uno lo considera como algo más leve, más suave, y puede estar este abombamiento abarcando todo el canal medular y causar canal estrecho o comprimir todos los nervios, no uno solo. Sí, efectivamente, sí. Entonces, la nomenclatura no es un grado de severidad necesariamente. Y de vuelta, nosotros estamos viendo la columna de un paciente acostado. Claro. Y eso no es poco, porque no es la carga que hay sobre todos los cuerpos vertebrales y el peso que hay sobre los discos se da con un paciente de pie. El paciente acostado es un paciente que no está en una posición. En general, al paciente no le duele la columna cuando está acostado. Le duele la columna cuando está parado, o le duele la columna cuando hace una posición que fuerza la columna de una manera que no es la manera en que nosotros estamos estudiando. Entonces es muy difícil decir esta protrusión chiquitita que parece súper inocente, tal vez es la causal. Esto refuerza también nuevamente la idea de que la clínica supersede al hallazgo radiológico. Seguro. Ahora vamos a ir a algunos términos que aparecen también, pero con menos frecuencia, con lo cual vamos a pasar por encima de ellos un poco. Uno que leo con mucha frecuencia es actitud escoliótica. Y el paciente me dice, tengo escoliosis. La actitud escoliótica en un informe de resonancia se debe poner como un caveat. Debe decir uno en la posición de examen. ¿Sí? Eso es lo que se dice. Lo mismo que el incremento de la lordosis o la rectificación, que también vas a encontrar en muchísimos informes radiológicos. Lo mismo. El paciente está acostado, como bien dice Martín, y no es la posición anatómica en la cual el paciente va a estar uno pone actitud escoliótica, porque la escoliosis es una patología puntual y definida en donde la columna está doblada, digamos, de una manera que no debería serlo, y en general, además, los discos tienen un componente de rotación entre uno y entre otro. Y eso sucede con el paciente, digamos, de pie. Ahora, la actitud escoliótica es lo mismo que si uno dijera escoliosis posicional, es porque nosotros no podemos decir si eso es posicional o si eso es estructural del paciente. Si yo acuesto al paciente en la camilla y antes de hacerse el estudio le digo, lleve las piernas un poquito para el costado, probablemente le genere una incurvación de la columna, que no es una escoliosis. O si yo acuesto al paciente para estudiar la cervical, pero le pongo 3 almohadas, probablemente le rectifique la columna. Entonces, esos son términos que uno los menciona porque los ve, pero no puede decir si eso es patológico. ¿No? Exacto. Se debería correlacionar con una radiografía de pie o un espinograma. Esto ayuda a descartar lo que es posicional contra lo que es estructural o en la arquitectura, la bioarquitectura del paciente. Y aún en un espinograma siento que actitud escoliótica refiere a una suave curva que no llega a los estándares de al menos 10 grados de ángulo lateral para poder decir que esta persona tiene una escoliosis, con lo cual que síntomas vengan de esa suave curvatura lateral es imposible. Ya lo habéis tocado también, porque el siguiente... pero mejor. La famosa rectificación de la lordosis, que además el escenario clínico típico es una persona que se dedica a trabajar en un despacho, que le hacen un espinograma y que tiene una rectificación de la lordosis cervical, ¿no? Que además se ve muy bien en la imagen. Bueno, si es una resonancia, más con pinzas, porque de vuelta, si nosotros ponemos almohadas, vamos a rectificar la columna. Correcto. Y nos pasa en la columna lumbar lo mismo, porque muchas veces
para que el paciente esté cómodo, al momento de acostarlo, le ponemos un soporte en la parte de abajo de las rodillas, entonces no está completamente plano, sino que tiene una suave elevación, digamos, de muslos, y eso modifica la posición de la columna. E incluso en las radiografías, si esta rectificación es posicional, muchas veces no es porque la columna esté rígida o fija o rectificada, sino porque el paciente tiene una postura en su hábito, digamos, que fuerza la columna en esa posición. Entonces, no sé, pasa mucho en pacientes que tienen problemas visuales, problemas de vista, digamos, y para estar más cerca se acostumbran a estar así. Y entonces ese paciente va a tener una columna rectificada, pero eso no es porque la columna tenga un problema, sino porque los músculos hacen que el hábito del paciente sea ese, ¿no? Cosa que coincide mucho con el paciente que trabaja 8 horas delante de un ordenador. Ni hablar. Como ustedes. Como muchos médicos hoy en día. Muchos médicos hoy en día, sí. Es verdad. A mí me salvan las horas de quirófano en las que hago masa muscular. Standing desk, en las que hago algo de masa muscular de espalda, solo por estar ahí de pie con el plomo. Pero sí, yo también paso muchas horas delante del ordenador. Ok, entonces otro de los términos que con cierta frecuencia aparecen en los informes radiológicos son los nódulos de Schmorl. Los nódulos de Schmorl, el disco, cuando dijimos que se iba deshidratando, iba perdiendo altura, no solo intenta escapar por los márgenes, digamos, axiales del disco, sino que también hace presión hacia arriba y hacia abajo en la base de los cuerpos vertebrales. Y lo que a veces pasa es que se genera como un hundimiento de ese disco hacia adentro del cuerpo. Y nosotros que vemos las cosas en 2D, cuando hacemos cortes, ese ingreso, digamos, o esa extrusión que se da hacia adentro del cuerpo, lo vemos como una cosa redonda y entonces le decimos nódulo. Y es otro fenómeno del uso o el desgaste normal de la columna. Y en general, todas estas protrusiones, abombamientos, osteofitos o lo que fuera, son un problema cuando se proyectan hacia lugares en donde hay estructuras sensibles, como por ejemplo la médula o como por ejemplo una raíz. Cuando se proyecta hacia el interior de un cuerpo vertebral en donde no hay mucha estructura sensible, en general no causa ningún problema. Con lo cual es un hallazgo que nuevamente, ¿no?, nos explica que bueno, la columna está experimentando un proceso de desgaste, para no decir un proceso degenerativo, y no tienen una trascendencia, no se operan los nódulos de Schmorl en mi experiencia, por ejemplo. No. Muchas veces se mencionan no porque sean algo patológico, sino porque es lo contrario, es algo que sabemos que no es lo que hace al estudio. Y sí, que el médico se puede quedar tranquilo y decir, uy, esta imagen redondita que veo acá, ¿qué es? Es un nódulo de Schmorl. Uno le pone y dice, es un nódulo de Schmorl. Nos quedamos tranquilos. A nosotros como radiólogos nos pasa mucho que uno mira una imagen y tiene que dar una opinión, ¿no? Y hay veces que vemos cosas que sabemos que no son nada y es un dilema muy frecuente de decir, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Porque si lo digo, después vemos la resonancia de control por el nódulo de Schmorl. Pero si no lo digo, de repente, a mí me ha pasado un montón de veces que llaman por teléfono y dicen, mira, discúlpame, vi que vos dijiste que la columna es normal, pero yo estoy revisando y veo una imagen ahí que me da duda, que no sé qué es. No, el radiólogo no vio tal cosa. No, sí, lo vio y decidió que era tan poco importante que decidió no mencionarlo. Entonces, bueno, muchas veces uno lo que dice es nódulo de Schmorl de escaso valor patológico o ocasionalmente, o en su mayoría de las veces, porque en medicina 1 más 1 es 3, pero digamos, la mayoría de las veces no reviste un valor patológico importante para salir del correlacionar con cuadro clínico. Esto pasa un poco pasa un poco parecido, creo, con el siguiente ítem de la lista, que son los quistes de Tarlov. Los quistes de Tarlov o los angiomas, ¿no? O los angiomas, que es el siguiente elemento de la lista. Exacto. El quiste de Tarlov es las raíces que van saliendo, los nervios que van saliendo por los diferentes orificios que se forman entre la columna, están recubiertos por una vaina que los envuelve y están nadando en líquido, digamos, por decirlo de alguna manera. Muchas veces esa vaina se hace un poquito más gorda y se forma una especie de quiste, que en realidad no es un quiste como tal, sino que es una dilatación, digamos, de la envoltura, pero tiene forma redondeada y entonces se le menciona como quiste de Tarlov. Y de vuelta, en su amplísima mayoría de las veces no reviste ningún valor patológico. Excepcionalmente pueden ser tan grandes que debiliten el hueso o que deformen, pero la mayoría de las veces son hallazgos
incidentales, normales. Son como el parangón de la conversación que estamos teniendo, porque los informáis para transmitirnos que no nos tenemos que preocupar, pero como tienen nombre propio, quien lee el informe dice, si tiene nombre propio, algo tiene que ser. Sí. Muchos de estos son vestigios de cuando los médicos eran eminencias vanidosas que le ponían su nombre a todo. ¿A quién no le gustaría tener su nombre asociado a un quiste, a una patología, ¿no? Algo que pasa todos los días. Algo que pasa todos los días. Pero estos son hallazgos que nosotros lo escribimos con nombre y apellido, sabiendo que el médico que recibe va a saber de qué se trata y le va a restar importancia. ¿Qué pasa? Los médicos especialistas en columnas lo tienen muy claro esto. Algunos otros médicos que quizás no se dedican a esto pueden tener algunas dificultades, pero también lo pueden averiguar y saber que no es algo importante. O incluso llamarnos. Generalmente los radiólogos estamos disponibles a comunicarnos si hay alguna duda. Muchos cerramos los informes y decimos estamos a disponibilidad del colega para cualquier consulta. Saben dónde encontrarnos. Pero estos son términos que usamos para que el médico en general se quede tranquilo. Le ponemos nombre y apellido. Suena paradoja. Suena un poco, una paradoja, claro, suena un poco que asusta porque son nombres muchas veces de médicos alemanes. Claro, terrible. Que suenan difíciles o suenan duros y no, lo contrario. Lo mismo los angiomas vertebrales, que acá voy a decir la palabra prohibida, son pequeños tumorcitos benignos formados por vasos que están adentro de la médula de los cuerpos que 99,9% de las veces no tienen importancia clínica. Sí. ¿De acuerdo? A veces lo controlan los demás, pero a veces dudamos en si mencionarlos o no. Pero si uno los menciona, no los menciona, luego el médico le llama y dice, tiene un tumor. Sí. Che, acá hay una mancha que no viste. Claro. No, sí, la vi y decidí no decirla. Claro. Correcto. Pero claro. Bueno. A veces nos cerramos el problema y decimos exactamente lo que es, queriendo comunicar que no es algo importante o clínicamente significativo. Es compleja la posición de ustedes, ¿no? Porque tienes que decidir en qué parte del espectro te pones. ¿Eres el radiólogo telegrafista que pone 2 líneas? Sí. ¿O eres el radiólogo poeta que escribe un soneto? Sí, yo, y acá estoy hablando desde lo absolutamente personal, la manera que yo encuentro de amigar estas dos posturas es poner una conclusión. Entonces, en el cuerpo del informe, uno se da el lujo de ser súper descriptivo, hacer 200 viñetas, dejar absolutamente todo para quedarse tranquilo, que no hay nada no mencionado. Y en la conclusión trata de poner 2 o 3 líneas de esto es importante y no es importante. Y además sabemos que muchas veces cuando el informe es largo se lee más la conclusión que el cuerpo del informe. Y si hay algo puntual que quieren ir a buscarlo, está descrito arriba. Y eso es un poco una manera, ¿no? Yo creo que estas son un poco los hallazgos casi comunes a cualquier columna. Y nuevamente, la idea de mencionarlos no es hacer una guía de autodiagnóstico. Si algo es poder quitarle hierro, quitar algo de ansiedad de la lectura de un informe, porque no vamos a evitar que se lean los informes antes de llegar a la consulta. Quizás la idea que podría resumir este ping-pong que hemos hecho es que la resonancia detecta cambios anatómicos y luego la medicina consiste en interpretarlos en función del paciente, que es quizás el mantra de esta conversación. Sí, y que a veces es muy difícil que haya un vínculo tan cercano entre el que pide el estudio y el que lo hace, y hay una pérdida de información en el medio, y entonces aparece la frase que probablemente debe ser nuestro caballito de batalla de radiólogo de todos los días: correlacionar con el cuadro clínico, valorar en conjunto con clínica, interpretar clínicamente. Y eso pasa siempre porque uno lo pone, porque dice, yo veo esto, ¿cuánto peso le damos? Creo que la palabra en radiología que es difícil de hacer es jerarquizar, ¿no? Es ponerle peso a un hallazgo, es decir, este hallazgo es importante, y hay hallazgos, yo creo que es un espectro, ¿no? En donde hay cosas en donde todos sabemos que son absolutamente normales y nunca tienen importancia. Hay cosas que uno sabe que son francamente patológicas, y hay un degradé en el medio en donde es más difícil navegar, ¿no? Entra la correlación clínica y no es solo necesario, es clave. No nos gusta cuando dicen lo de correlacionar clínicamente. No lo saben, ¿no? Sino que se burlan. Hay memes de los radiólogos diciendo hay memes, se requiere correlación clínica. Hay memes. Pero es realmente importante. Es verdad que hay memes, sí.
¿Qué debería hacer un paciente cuando recibe el informe de una tomografía, de una resonancia magnética, de un espinograma? Se lo dan y no tiene la visita hasta de aquí a 3 semanas. ¿Cuál es el consejo del radiólogo? Es inevitable que el paciente lea el informe, porque como dijimos antes, tiene, además de esta sensación de que la resonancia o el estudio es el comienzo de su mejoría, lo tiene en la mano. ¿Cómo no leerlo? Uno está preocupado porque esto que está acá está describiendo lo que me pasa a mí. Como tú decías hace un rato, no está describiendo lo que le pasa a la columna de mi casa o la hipoteca que tengo que pagar. Esto me está pasando a mí y yo vengo a ver este estudio porque me duele o porque lo necesito. Es prácticamente inevitable que lo lea. Está bueno que el paciente entienda que no es solo para él el informe y que toda la información que está ahí puede preocuparlo de más si no la entiende en el contexto de su patología. No es fácil esta respuesta. No es fácil decir, no, esto no leas tu informe. Nadie no va a leer tu informe. Yo voy un paso más allá y creo que en algún momento se debería replantear el diagrama o el flujo de trabajo. Y que no sé si debería llegarle el informe directamente al paciente, sino que el paciente debería recibir el informe de manos del médico que lo pidió o del médico que lo va a tratar para que haga una explicación o una bajada de línea o un feedback de todo lo que el paciente necesita, ¿no? Bueno, antes de empezar a grabar, estuvimos conversando 20 minutos y explicabas que esto ya pasa con otras. Sí. Con otros departamentos. Sí, hay otras especialidades en donde eso ya está puesto, ¿no? Si uno se hace una endoscopía y viene un resultado de la biopsia, uno después tiene cita con el médico para que le dé el resultado de la biopsia. Muchas veces pasa también en ginecología con los PAPs. Bueno, hay un montón de otras especialidades en donde... Pero muchas veces lo que pasa es que el médico que pide el estudio muchas veces es el que hace el estudio. Y es creo que nosotros rompemos un poco el esquema porque somos un agente externo, ¿no? Si vos hicieras la resonancia, vos pidieras la resonancia, interpretaras la resonancia, probablemente vos tendrías el informe porque son la misma persona. Pero nosotros somos un agente externo. Pero en el caso de la biopsia está el papel del médico anatomopatólogo, ¿no? Sí. El que hace la tinción y el estudio celular es el anatomopatólogo y no le entrega al paciente un papelito. No. Sí, ¿no? Yo creo que eso es un error. La entrega, porque nosotros no redactamos nuestro informe pensando en el paciente, sino pensando en qué es lo que necesita el médico. Aquí hay una dicotomía súper interesante, ¿no? Por un lado, tenemos que adaptar el informe con terminología que sea más complaciente con el paciente debido a la situación actual de cómo fluye la información, arriesgando a lo mejor perder cierta claridad en el lenguaje con el que nos entendemos bien, y creo que no hay una solución ideal, ¿no? No es fácil. Ya hay muchas palabras que usamos que son suavizadoras o que a veces son demasiado técnicas, un poco a propósito, porque sabemos que la palabra, por ejemplo, decir en un informe tumor está prácticamente prohibido. Si no todos los tumores son malignos o malos o preocupantes, ni siquiera. Pero uno evita decir la palabra tumoración. Dice otras palabras que sabe que preocupan menos al paciente, pero que pueden llegar a que el médico las entienda de todas formas. Pero no son muchas las patologías. Sí, y yo creo que es una herramienta que se agota muy rápidamente. Son porque pocas. Yo puedo poner una palabra que le resulte más difícil al paciente entenderlo, pero son 2 segundos de Google, 2 segundos de ChatGPT y se terminó. Porque... Entonces ahí viene la primera posible recomendación. Podríamos recomendar al paciente que lee el informe, pero que no se lo... No googlear. No googlear. Doctor Google. No googlear es buenísimo, es difícil. Doctor Claude y Doctor Gemini. Ok. O sea, hay que esperar un poco la correlación clínica, ¿no? Hay algo, volviendo para atrás a lo que habíamos dicho, que hay... Aquí en Cataluña está algo que a mí me parece que es fabuloso y que es la historia clínica compartida de Cataluña, que es excelente. Y que el médico le llega al informe que uno hace instantáneamente, no importa en qué hospital esté, no importa dónde esté. Lo que ha devenido esto es que también tenemos, por ejemplo, la Meva Salud, en la cual el paciente tiene acceso a sus estudios, que me parece que es algo que tiene que tener acceso a sus estudios el paciente y que debe tenerlos, no solo ahora, pues si cambia de médico, puede llevar a la Meva Salud sus estudios al próximo médico. ¿Sí? Me parece algo excelente. Pero esto también conlleva, además de los beneficios que trae, lo contrario, un beneficio, que es que el paciente lea su informe
sin la información que requiere para interpretarlo. Bueno, uno podría desbloquear ese estudio una vez que haya tenido visita con el tratante, ¿no? Eso sería una idea fantástica. Sí. Y un poco confiar también en cómo está armada la estructura, porque por ahí algo que el paciente puede pensar es que mientras antes lo lea, si ve algo grave, puede pedir que la consulta la adelanten. Nosotros cuando vemos un hallazgo preocupante, realmente preocupante, que no nos esperamos, hay un sistema de alertas en donde uno pone una alerta diciendo hay un hallazgo importante, principalmente cuando es un hallazgo o inesperado o que necesita conducta rápida. Y eso es una alerta que al médico derivante le aparece o le llega un mensaje diciendo hay un hallazgo importante en un paciente que pediste que todavía no está el resultado. Sí, casi todas las clínicas. También se apura la cosa. Exacto, ¿no? Sí, o sea, no es un proceder único para todo el mundo. Con frecuencia me pasa que me llama el radiólogo y me dice, oye, tienes este paciente en 3 semanas, le acabo de hacer la resonancia, míratelo que igual lo quieres acelerar. Claro. Lo aceleramos. Sí. Respecto de la media salud, me resuena el meme aquel que pone Ministerio de Sanidad y luego cambia Ministerio de Ansiedad. ¿No? Cambia las 2 letras y tal. Un poco, pero es cierto, es importante que nosotros lo tenemos en casi todos los lugares que trabajamos, pero es una herramienta muy importante que nosotros también nos da tranquilidad saber que cuando terminamos un estudio y hay un hallazgo inesperado, podemos poner esta alerta y que le llegue información rápidamente al médico derivante. A veces nos quedamos más tranquilos levantando el teléfono y llamándolo, si lo conocemos, si trabajamos en el mismo edificio, si lo tenemos cerca. Si no lo tenemos, hay herramientas que hacen que se pueda adelantar la visita si es necesario. A veces los tiempos, ya incluso aunque el resultado sea preocupante, por ejemplo, hay sistemas de detección de tumores que el paciente viene a hacer un estudio que ya sabemos que la cita la van a tener en los próximos días. Y este sistema de alerta no es necesaria. Pero hay tipos de pacientes que no, que los encontramos de manera inesperada. La columna, por ejemplo, no suele pasar por un circuito así, ¿no? Suele haber una latencia importante. Está bueno que sepan los pacientes que muchas veces se puede usar esta herramienta y que se trata de cuidarlos en ese sentido. Sí, o sea que si vamos a encontrar algo grave, nos lo vamos a comunicar, nos vamos a saltar el protocolo y la latencia y lo vamos a comunicar pronto. Exacto, principalmente algo inesperado, ¿no? Sí. Que es, me hizo una resonancia porque me dolía la espalda y me encontraron que tenía de casualidad tal cosa. Sí. Que bueno, en algún momento esas cosas anecdóticas suceden, ¿no? Yo las tres cosas que le aconsejo al paciente, ¿no? O más que al paciente, al familiar que tiene una visita con un médico que le va a leer los resultados. Son 3 preguntas, ¿no? La primera pregunta es si algo de lo que se me ha encontrado explica los síntomas que tengo, ¿no? Y establecer esa correlación. Porque lo más probable, al menos en columna, es que mucho de lo que te han encontrado sea caracterización anatómica y no necesariamente la causa del problema. Esto, como vos dijiste, este paciente no tenía dolor de columna. Mirá cómo es la columna. Todos esos son hallazgos que no tienen que ver con la patología actual del paciente. Además, debo decir que cuando veía cómo se iba imprimiendo esto, claro, digo, rara vez veo un volumen así. En quirófano no ves un volumen así, lo ves todo a través de una ventanita pequeñita. Parece la fachada vieja de la Sagrada Familia y la nueva. Nada que ver, está casi derritiéndose, pero... Efectivamente, parece que se estuviera derritiendo. La segunda pregunta es, que creo que hay que hacer es si aquello que se ha encontrado es, en el mundo de la columna, es frecuente para su edad. Un poco en relación a lo que decías tú, ¿no? Pacientes con 30 años tienen 2 discos con una discopatía avanzada y en nuestro medio es algo habitual. Uh-huh. Y lo tercero es si aquello que se ha encontrado cambia la actitud de lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces siento que son como 3 preguntas. Explica mis síntomas, es frecuente para mi edad y si cambia la actitud. Que de alguna manera permiten como condensar todo el texto del informe en cambios prácticos de cara a mejorar la situación en la que me encuentro. Es que la del cambio de actitud creo que es una pregunta que debería hacerse antes de la prueba. Claro, voy a hacer esta prueba para generar un cambio de actitud. Exacto, porque la prueba Caperucita Roja para verla mejor no aporta nada, ¿no? Al margen del gasto de salud que conlleva, de la dificultad por ahí, el paciente tiene que movilizarse, ambulancia, hay un montón de otras, ¿no? Pequeñas cosas, digamos, en el día a día. Pero si yo hago esta resonancia y van a ser A, y hago esta resonancia y da otro resultado y van a ser A, ¿para qué estamos haciendo la resonancia? Hagamos A directamente, ¿no? Si cualquier cosa que suceda después de esa resonancia va a derivar en la misma conducta, ya sea una conducta quirúrgica, una conducta expectante, una conducta de rehabilitación o la que fuera, digamos, si no va a modificar la conducta, esa prueba no debió hacerse, ¿no? Más sabiendo que es posible encontrar cosas
con las que después no sepamos qué hacer, ¿no? Y esto es una reflexión interesante no para el paciente, sino para mí, para el cirujano que pide la prueba, ¿no? Lo voy a pensar más cuando esté en la consulta y probablemente lo tengo ya integrado en el ADN clínico, pero es cierto, ¿no? A veces pido unas pruebas para ver cómo están yendo las cosas y si no voy a ofrecer ningún cambio en la actitud, esa prueba igual es prescindible. Muchas pruebas se piden por protocolo. Estos protocolos a veces están basados en estudios y en pacientes anteriores en los que se sabe que si esta prueba se hace en este momento, ¿por qué puede derivar en este resultado o en este resultado? Pero muchas pruebas no se hacen en el tiempo correcto o no se hacen solo por las dudas. Y también lleva un poquito esto que habíamos hablado antes de la presión del paciente, que el paciente quiere saber que está bien. Sí. Y todos los protocolos son generalizaciones. Son todas generalizaciones. Por definición, digamos. Y la generalización muchas veces no aplica al caso puntual de un paciente. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, ¿no? Nuestras guías están basadas en estadísticas poblacionales y luego en el 1-1 con el paciente, muchas veces te ves amoldando las guías a las necesidades de la persona. Y ni hablar que muchas veces son guías poblacionales de una población que no es la propia, ¿no? Correcto. Porque uno no tiene la guía de Cataluña, uno tiene una guía poblacional del que hizo esa guía, digamos. Y porque no es lo mismo, así tuviéramos una guía de Cataluña, no es lo mismo la población de l'Eixample-Dret que la población de Igualada, que la población de un sitio donde hay una mina al costado, de un sitio donde hay un puerto al lado. Todas estas cosas modifican muchísimo el perfil patológico de la columna de la gente. Entonces, podemos concluir que las pruebas de imagen están cada vez más disponibles. Sí. Son herramientas extraordinarias para entender el cuerpo humano, para saber qué pasa, pero que requieren de una interpretación luego de su realización, ¿no? Y el objetivo de esta conversación no es negar la existencia de hallazgos radiológicos, es quizás aclarar un poquito más qué significan para cada persona, ¿no? Informar al final yo pienso que no debería aumentar el miedo, por el contrario, debería ayudarnos a entender, ¿no? Y a los pacientes les debería ayudar a entender lo que pasa sin generar esa ansiedad. Sí. Al final de cuentas, como venimos diciendo, es importante la comunicación entre el médico que pide el estudio, que hace el informe y que recibe el estudio. Y a veces las únicas herramientas que tenemos para esta comunicación es la petición y el informe, y a veces esto hace que el paciente quede en el medio de esta comunicación y haya este choque de información que no nos gustaría que le cause tanto malestar al paciente. Correcto. Pero en este momento no tenemos otro sistema en el cual podamos pasar la información de manera segura y confiable sin afectarlo. Entonces me parece que es muy importante y que algo que se habla a veces mucho, pero a veces muy poco también, es lo importante que es la relación del médico tratante con el paciente y que el médico tratante tenga la confianza del paciente suficiente como para que el paciente quiera que el médico le explique el informe, que entienda lo que el médico le está diciendo y que entienda que el médico tratante interpreta este informe y lo va a utilizar para elegir el mejor tipo de tratamiento para el paciente. A veces los pacientes llegan con una vorágine y con una aceleración tan importante que cuesta frenar un poco y decir qué es lo que está pasando, qué es lo importante y cómo vamos a tratarlo. Sí, eso es un poco la responsabilidad del médico tratante. De alguna manera yo tengo que establecer el suficiente rapport para que el paciente prefiera creerme a mí que al informe. ¿Sabes? Pues yo les agradezco muchísimo que se hayan venido a pasar la tarde conmigo aquí. Y creo que hemos tenido una conversación súper productiva y estoy muy contento con lo que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muy linda tarde.